Me llamo Carmen Flores y tengo 42 años, aunque mi cuerpo cansado parece de 60. Trabajo como empleada doméstica en la Ciudad de México desde hace 23 años, desde que salí de mi pueblo en Oaxaca con 15 años y un sueño tonto de mandar dinero a mi madre enferma. Ese sueño se hizo pedazos cuando ella murió 6 meses después de mi llegada. Pero para entonces ya estaba atrapada en esta ciudad gigante que te come viva si no tienes a dónde ir. Durante 2 décadas trabajé en 7 casas diferentes, siempre durmiendo en cuartitos de servicio sin ventanas, comiendo las sobras que las patronas me permitían llevarme, aguantando humillaciones que te arrancan la dignidad pedazo a pedazo, hasta que te convences de que no vales nada. Pero fue en la casa de los Mendoza donde mi vida cambió para siempre, donde descubrí que a veces el infierno te lleva al cielo por caminos que jamás imaginaste. La señora Rebeca Mendoza me contrató en febrero del 2008, después de que mi anterior patrona me corrió sin pagarme 3 meses de sueldo, porque su esposo intentó propasarse conmigo y ella prefirió culparme a mí antes que enfrentar la verdad de su matrimonio podrido. Llegué a la casa de los Mendoza con una maleta raída que contenía toda mi vida, 3 uniformes grises gastados hasta la transparencia y un rosario que mi madre me dio antes de morir. La casa era enorme, una mansión colonial en la colonia Roma con 3 pisos, techos altísimos con vigas de madera oscura y paredes gruesas que guardaban secretos de más de 100 años. El señor Gustavo Mendoza era dueño de una cadena de ferreterías y su esposa Rebeca venía de una familia de abolengo, venida a menos que se aferraba a las apariencias como náufragos a un madero flotante. Tenían 2 hijos ya grandes que vivían en el extranjero y nunca los visitaban, algo que la señora Rebeca mencionaba constantemente como si fuera un logro en lugar de una herida. El primer día, la señora Rebeca me mostró la casa con esa sonrisa fría que usan las patronas cuando quieren dejarte claro tu lugar en la jerarquía del mundo. Me llevó por las habitaciones principales, la cocina enorme con electrodomésticos que costaban más que todo lo que yo ganaría en mi vida. Los baños de mármol que yo limpiaría de rodillas hasta que me sangraran. Y finalmente me llevó a lo que sería mi cuarto. No era el típico cuartito de servicio junto a la cocina o en la azotea, no. Los Mendoza tenían algo especial reservado para mí. Me llevó por unas escaleras estrechas que descendían hacia la oscuridad, escaleras de piedra fría que crujían bajo nuestros pies como si protestaran por ser usadas después de tanto tiempo. «Aquí es el sótano», dijo ella encendiendo un foco desnudo que colgaba de un cable viejo y pelado. Antes era la zona de servicio cuando esta casa tenía muchos empleados, pero ahora solo quedas tú. Así que este será tu espacio. El sótano era una serie de cuartos conectados por pasillos estrechos, con paredes de piedra cubiertas de humedad y moho. El techo era bajo, y las ventanitas que daban a nivel de calle estaban tapadas con tablas viejas claveteadas desde hacía décadas, dejando entrar solo rendijas de luz sucia. Me mostró un cuarto al fondo del pasillo principal. Un espacio de 3 metros por 3 con un catre de hierro oxidado, un colchón delgado que olía a guardado y una silla de plástico rota. No había closet, solo unos clavos en la pared para colgar mi ropa. El baño que debía usar estaba en el otro extremo del sótano, un espacio horrible, con un sanitario manchado y una regadera que goteaba agua helada sin control de temperatura. «Espero que sea suficiente», dijo la señora Rebeca sin esperar respuesta. «Tu trabajo empieza a las 5 de la mañana preparando el desayuno del señor. Terminas cuando yo te diga que terminas. Tu día libre es cada 2 domingos y el sueldo son 4,000 pesos al mes con comida incluida. Si no te parece, la puerta está arriba». 4,000 pesos al mes, una miseria que apenas alcanzaba para comprar jabón y pasta de dientes. Pero yo no tenía opciones. Asentí con la cabeza,
tragándome la humillación como había aprendido a hacer durante 23 años de servicio. Esa primera noche en el sótano lloré en silencio sobre ese colchón que apestaba, sintiendo el frío de la piedra atravesándome los huesos, escuchando los ruidos de la casa arriba como si fueran de otro planeta inalcanzable. Pero fue esa misma noche cuando empezó todo, cuando escuché por primera vez los susurros. Al principio pensé que era el viento colándose por las rendijas de las ventanas tapiadas o las tuberías viejas de la casa haciendo sus ruidos nocturnos. Pero mientras más atención prestaba en la oscuridad absoluta de ese cuarto, más claro se volvía que no era el viento ni las tuberías. Eran voces, susurros que venían de dentro de las paredes mismas, como si la piedra antigua estuviera respirando palabras que yo no podía entender, pero que me erizaban cada pelo del cuerpo. Me levanté del catre con el corazón galopando en el pecho. Encendí el foco desnudo que colgaba del techo y pegué mi oído a la pared de piedra más cercana. Los susurros se callaron inmediatamente, como si supieran que yo los estaba escuchando, como si estuvieran esperando. Toqué la piedra con mis manos temblorosas. Estaba helada y húmeda, cubierta con esa pátina verde oscura del moho que crece en lugares que nunca ven el sol. Recorrí con mis dedos las grietas entre las piedras, algunas tan anchas que podía meter la uña, y fue entonces cuando sentí algo extraño. Una de las piedras, justo a la altura de mi pecho, estaba más suelta que las demás. No era obvio a simple vista, pero cuando empujé ligeramente, se movió hacia adentro con un sonido rasposo de arena antigua cayendo. Mi respiración se detuvo, el miedo y la curiosidad peleando dentro de mí como dos perros rabiosos. Durante los siguientes 3 días no me atreví a tocar esa piedra suelta. Los Mendoza me tenían trabajando como mula de carga desde que salía el sol hasta que se ocultaba, limpiando cada centímetro de esa mansión enorme, lavando montañas de ropa que ellos ensuciaban como si les pagaran por hacerlo, cocinando comidas elaboradas que la señora Rebeca criticaba mientras las devoraba, planchando sábanas que nadie usaba solo porque así lo hacían las familias decentes, según ella. Mis manos se llenaron de cortadas por los productos de limpieza baratos que me obligaban a usar sin guantes. Mi espalda se convirtió en un nudo permanente de dolor y mis pies desarrollaron ampollas que reventaban y sangraban dentro de mis zapatos viejos. Pero cada noche, cuando bajaba esas escaleras de piedra hacia mi prisión subterránea, los susurros me esperaban, más insistentes cada vez, como si supieran que yo había descubierto su puerta y estuvieran impacientes porque la abriera. La 4ª noche no pude resistir más. Era pasada la medianoche, los Mendoza dormían arriba en sus camas de seda egipcia, y yo estaba sola en la oscuridad del sótano, con solo el foco desnudo iluminando las sombras que bailaban en las paredes de piedra. Los susurros eran tan fuertes esa noche que parecían gritos ahogados, voces de muchas personas, hablando al mismo tiempo en un idioma que mi cerebro no procesaba, pero que mi alma entendía como un llamado desesperado. Me arrodillé frente a la piedra suelta, mis rodillas hundiéndose en el piso de cemento frío y agrietado, y con ambas manos empujé. La piedra cedió más fácilmente de lo que esperaba, deslizándose hacia adentro y luego cayendo con un golpe sordo que resonó en el cuarto como un disparo. Me quedé paralizada, esperando que los Mendoza bajaran a ver qué había pasado. Pero arriba todo seguía en silencio absoluto, el silencio de los ricos, que duermen tranquilos mientras otros sufren en sus sótanos. Donde había estado la piedra, ahora había un hueco negro, una abertura rectangular del tamaño de una caja de zapatos que exhalaba un olor antiguo a tierra mojada y metal oxidado. Metí mi mano temblorosa en la oscuridad, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, y mis dedos tocaron algo frío y duro. Lo agarré
y lo saqué despacio hacia la luz, casi soltándolo del susto cuando vi lo que era. Era una caja de metal verde oscuro, del tipo que usan los militares, cubierta de óxido naranja, pero sorprendentemente pesada para su tamaño. Tenía un candado viejo que se desmoronó en mis manos cuando lo toqué, cayendo al suelo en pedazos de metal podrido. Con las manos temblando tanto que apenas podía controlarlas, abrí la tapa de la caja y lo que vi adentro me robó el aire de los pulmones. La caja estaba llena de joyas, pero no cualquier joya. Eran piezas antiguas que incluso mis ojos, inexpertos, reconocían como valiosas. Había collares de perlas enormes amarillentas por el tiempo, anillos con piedras de colores que brillaban incluso bajo la luz pobre del foco desnudo, broches de oro trabajado con diseños intrincados que parecían flores y pájaros, pulseras pesadas que tintineaban cuando las movía. Debajo de las joyas había papeles amarillentos doblados con cuidado, documentos escritos a mano con una caligrafía elegante que hablaba de otra época. Los abrí con cuidado, sintiendo que el papel se podía deshacer en mis manos, y empecé a leer. Eran cartas. Cartas de amor escritas en 1932 por alguien llamado Roberto Santibáñez, dirigidas a una mujer llamada Elena Mendoza. Las cartas hablaban de un amor prohibido, de encuentros secretos en el sótano de la casa cuando Elena estaba casada con otro hombre, el abuelo de Gustavo Mendoza, según entendí por las fechas y los nombres. Pero había más. Había un testamento escrito a mano y firmado por la misma Elena Mendoza en 1948, donde dejaba todas sus joyas y propiedades a una hija ilegítima que había tenido con Roberto, una niña llamada Lucía, que había sido entregada a una familia de sirvientes para ocultar el escándalo. El testamento especificaba que estas joyas debían ser entregadas a Lucía o sus descendientes cuando ella cumpliera 25 años. Pero algo había pasado. El testamento nunca fue ejecutado y las joyas quedaron escondidas en esta pared durante más de 70 años. Leí y releí esos papeles sintiendo que mi cabeza daba vueltas, tratando de procesar lo que significaba todo esto. Los susurros en las paredes no eran fantasmas ni mi imaginación. Era la casa misma guardando este secreto, esperando a que alguien lo descubriera, esperando a que se hiciera justicia. Me quedé sentada en el piso de cemento, con la caja abierta frente a mí durante horas esa noche, mis pensamientos corriendo en 1000 direcciones diferentes. Podía tomar estas joyas y desaparecer, venderlas y vivir el resto de mi vida sin tener que limpiar los baños de nadie, sin tener que aguantar humillaciones, sin tener que dormir en sótanos húmedos que te pudren los pulmones. Pero algo en esas cartas, en la desesperación de Elena por hacer lo correcto, incluso décadas después de su muerte, me hizo pensar diferente. Pensé en esa niña Lucía, que nunca recibió lo que le correspondía. Pensé en cuántas sirvientas como yo habían vivido en este sótano durante todos estos años sin saber que dormían a centímetros de una fortuna. Pensé en los Mendoza durmiendo arriba en su mansión construida sobre mentiras y secretos de familia. ¿Sabes? A veces la vida te pone en lugares oscuros, no para castigarte, sino para mostrarte algo que nadie más puede ver. Yo estaba sola en ese sótano con un secreto que valía más dinero del que jamás tocaría en mi vida, y en lugar de sentir alegría, sentía un peso enorme en el pecho, como si ese tesoro fuera una responsabilidad y no un regalo. Porque eso es lo que somos las personas que hemos sufrido, ¿verdad? No somos como los ricos que toman lo que quieren sin pensar en nadie más. Nosotros pensamos, dudamos, nos preocupamos por hacer lo correcto, incluso cuando lo correcto nos duele. Y quiero que sepas algo muy importante mientras escuchas esta historia. Tú que me estás oyendo ahora mismo, tú que tal vez también estás pasando por momentos difíciles, tú que te sientes invisible e insignificante,
quiero que sepas que tu corazón vale más que cualquier tesoro escondido en cualquier pared. La forma en que decides actuar cuando nadie te está viendo, esa es tu verdadera riqueza. Así que, si esta historia te está llegando al alma, si sientes que necesitas escuchar más historias, así que te recuerden tu propio valor, suscríbete a este canal, porque aquí nos encontramos los que sentimos profundo, los que sabemos que la vida es dura, pero seguimos creyendo en la bondad. Y por favor, cuéntame en los comentarios qué harías tú en mi lugar, porque tu opinión me importa de verdad, porque todos estamos en esto juntos tratando de encontrar luz en lugares oscuros. Guardé la caja de metal debajo de mi catre esa noche, cubriéndola con mis uniformes viejos y la cobija raída que usaba, mi corazón todavía acelerado por el descubrimiento y mi mente dando vueltas sin parar. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida porque tenía que seguir actuando normal, limpiando los pisos de mármol de la señora Rebeca, mientras ella me criticaba por no hacerlo con suficiente brillo, sirviendo la cena al señor Gustavo, mientras él ni siquiera levantaba la vista de su periódico para reconocer mi existencia, pero por dentro yo era otra persona. Ya no era solo Carmen la empleada invisible, era Carmen que guardaba un secreto enorme. Carmen que tenía poder aunque nadie lo supiera todavía. Y eso cambia algo en ti, aunque por fuera sigas siendo la misma. Pasé mis escasas horas libres investigando. En mi día libre caminé hasta un cibercafé cerca de la Alameda y busqué información sobre la familia Mendoza, sobre Elena Mendoza y Roberto Santibáñez, sobre cualquier mención de una hija ilegítima llamada Lucía. Lo que encontré me partió el corazón en pedazos. Había un artículo viejo de periódico digitalizado de 1953 sobre un incendio en una vecindad de Tepito, donde murieron varias familias. Y entre los nombres de los fallecidos estaba Lucía Ramírez, de 29 años, y sus dos hijas pequeñas. El apellido era diferente porque la habían dado en adopción, pero las fechas coincidían perfectamente. La heredera legítima de ese tesoro había muerto joven y pobre en un incendio, mientras los Mendoza vivían en su mansión construida con el dinero de su abuelo, sin saber o sin importarles que existía esa rama olvidada de su familia. Pero la historia no terminaba ahí. Seguí buscando y encontré que Lucía había tenido un hijo mayor antes de morir, un varón llamado Miguel Ramírez, que había sobrevivido al incendio porque estaba trabajando esa noche. Encontré registros de que Miguel se había casado y tenido 3 hijos, y usando las redes sociales logré rastrear a sus descendientes. Una de sus nietas, una mujer llamada Patricia Ramírez Soto, de 53 años, vivía en Ecatepec y trabajaba como enfermera en un hospital público. Tenía fotos en su perfil con sus hijos y nietos, fotos de cumpleaños modestos, celebrados en casas pequeñas pero llenas de amor, fotos de graduaciones escolares que claramente habían costado sacrificios económicos enormes. Esta mujer era la bisnieta de Elena Mendoza, la verdadera heredera de ese tesoro escondido en la pared, y no tenía ni idea de que existía. Tomé una decisión esa noche en mi sótano frío y húmedo. No iba a quedarme con las joyas, pero tampoco iba simplemente a entregarlas a Patricia sin más. Tenía que hacerlo bien, tenía que asegurarme de que los Mendoza supieran lo que su familia había hecho. Tenía que hacer que este secreto saliera a la luz de una forma que significara algo. Así que hice un plan que me daba miedo pero que sentía correcto en mis entrañas, en ese lugar donde sabes las cosas sin necesidad de que nadie te las explique. Una tarde, cuando la señora Rebeca estaba tomando su té en el salón principal con 2 de sus amigas, igual de encopetadas que ella, todas ellas hablando con esa voz nasal que usan para demostrar que son cultas, aunque solo hablen de chismes vacíos,
Subí del sótano con la caja de metal en mis manos. Mis piernas temblaban tanto que pensé que me iba a caer en las escaleras, pero seguí subiendo hasta llegar al salón. Las tres mujeres dejaron de hablar y me miraron con esa expresión de sorpresa ofendida, como si una cucaracha hubiera entrado caminando en dos patas. «Carmen, ¿qué significa esta interrupción?», espetó la señora Rebeca con su voz filosa como navaja. «Estoy con visitas. Regresa a la cocina inmediatamente». «Señora Rebeca», dije con voz que salió más firme de lo que esperaba, «necesito hablar con usted y con el señor Gustavo sobre algo muy importante que encontré en el sótano. Es urgente». Ella me miró como si me hubieran salido dos cabezas, claramente furiosa por mi atrevimiento, pero también intrigada por la caja que yo sostenía como si fuera el santo grial. «Mis amigas se estaban yendo ya», dijo con voz cortante, dirigiéndose a las otras mujeres que recogían sus bolsas caras con expresiones de curiosidad apenas disimulada. «Gustavo está en su estudio. Ve a buscarlo, Carmen, y esto mejor sea realmente importante, o vas a lamentar haber interrumpido mi tarde». Cuando los tres estábamos reunidos en el salón, los Mendoza sentados en su sofá de piel italiana y yo de pie frente a ellos como la acusada ante los jueces, coloqué la caja de metal sobre la mesita de centro y la abrí. Ver sus rostros cambiar de irritación a confusión y luego a shock absoluto fue algo que guardaré en mi memoria para siempre. «¿Qué es esto? ¿De dónde sacaste eso?», preguntó el señor Gustavo con voz temblorosa, sus ojos fijos en las joyas que brillaban bajo la luz del candelabro de cristal. «Lo encontré en una pared del sótano», expliqué. «Había una piedra suelta y detrás estaba esta caja que lleva escondida más de 70 años. Adentro están estas joyas y también estos documentos que ustedes necesitan leer». Les entregué las cartas y el testamento, observando cómo el señor Gustavo las leía con manos temblorosas, mientras su rostro pasaba por todas las tonalidades del blanco al rojo. «Esto es imposible», murmuraba. «Mi abuelo jamás. Mi abuela Elena era una mujer decente. Esto tiene que ser falso». Pero la señora Rebeca, que había agarrado una de las cartas, sabía leer entre líneas mejor que su esposo. «Es su letra», dijo con voz apagada. «Reconozco la caligrafía de la abuela Elena, de las cartas viejas que guardas en tu despacho. Dios mío, Gustavo, tu abuelo tuvo una hija bastarda y tu abuela trató de hacer lo correcto, pero alguien en la familia escondió esto. Las joyas no son suyas», dije con voz clara, mirándolos directo a los ojos. «Según el testamento, pertenecen a los descendientes de Lucía Ramírez, que era la hija de Elena Mendoza con Roberto Santibáñez. Yo encontré a la bisnieta de Elena. Se llama Patricia Ramírez Soto y vive en Ecatepec trabajando como enfermera. Ella es la heredera legítima». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. El señor Gustavo me miraba como si yo fuera una amenaza nuclear, su cerebro claramente trabajando a toda velocidad, calculando las implicaciones legales, sociales y económicas de esta bomba que acababa de explotar en su salón. «Estás despedida», dijo el señor Gustavo finalmente, su voz fría como hielo. «Recoge tus cosas y sal de esta casa inmediatamente. Y llévate esa caja de porquerías contigo porque no quiero verla nunca más. Si intentas hacer algo con esto, si hablas con alguien, si se te ocurre contactar a esa mujer que dices haber encontrado, te voy a demandar por robo y te vas a pudrir en la cárcel. ¿Me entendiste?». Yo sabía que iba a pasar esto, lo había previsto, pero igual dolió. 23 años aguantando humillaciones y al final me corrían como si fuera basura. Pero esta vez era diferente porque yo había decidido irme. Yo tenía el control, aunque ellos no lo supieran todavía. «Está bien, señor Gustavo», dije con calma que me sorprendió incluso a mí. «Me voy a ir, pero antes quiero que sepa algo. Ya contacté a Patricia Ramírez, ya le conté todo y ya tiene copias de estos documentos.
También contacté a un abogado de una organización que ayuda a empleadas domésticas con casos legales, y ellos también tienen copias. Y contacté a un periodista de un periódico nacional que está muy interesado en escribir sobre secretos de familia de la alta sociedad mexicana. Así que ustedes pueden quedarse con las joyas si quieren, pueden esconderlas otra vez en esa pared por otros 70 años, pero la verdad ya salió y ustedes no pueden detenerla. La cara del señor Gustavo pasó de blanca a púrpura, sus venas del cuello hinchándose como si fuera a explotar. «Estás mintiendo, tú no tienes los recursos ni los contactos para hacer nada de eso». Pero yo saqué mi celular viejo, ese que los Mendoza se burlaban porque era de tapa y apenas servía para llamadas, y les mostré las fotos que había tomado de cada documento, cada joya, cada detalle de la caja. «Usted me paga 4,000 pesos al mes, señor Gustavo», dije. «Pero resulta que los cibercafés cobran 20 pesos la hora y los despachos de abogados de organizaciones civiles no cobran cuando el caso es de justicia social». La pobreza no me quitó el cerebro ni la voluntad de hacer lo correcto. La señora Rebeca empezó a llorar, lágrimas de rabia más que de tristeza, mascullando algo sobre el escándalo y lo que iban a decir en el club. Pero el señor Gustavo era más práctico. Vi en sus ojos el momento exacto en que cambió de estrategia, cuando entendió que la amenaza no iba a funcionar. «¿Cuánto quieres?», preguntó con voz cansada. «¿50,000? ¿100,000? Dime tu precio para que esto desaparezca». Y ahí estaba, la verdad desnuda de cómo piensan los ricos. Todo tiene un precio. Todas las personas pueden ser compradas. La dignidad se puede negociar como si fuera un kilo de jitomates en el mercado. «No quiero su dinero», respondí. «Quiero que ustedes hagan lo correcto. Quiero que contacten a Patricia Ramírez y le entreguen estas joyas que son legalmente suyas. Quiero que reconozcan públicamente que la familia Mendoza tuvo una rama olvidada y que están corrigiendo esa injusticia histórica. Y quiero que me paguen los 3 meses de salario que me deben más una liquidación justa por 23 años de trabajo sin prestaciones ni seguro social. No les estoy pidiendo caridad, les estoy exigiendo lo que me corresponde por ley». El señor Gustavo me miró como si fuera la primera vez que realmente me veía, como si durante todos estos años yo hubiera sido solo un mueble que limpiaba y de repente hubiera descubierto que ese mueble tenía voz y voluntad propia. Lo que pasó después fue como un milagro sucio, de esos que no son bonitos pero que funcionan. Los Mendoza accedieron a todo porque no querían el escándalo, porque el periodista que mencioné realmente existía y estaba ansioso por la historia, porque el abogado de la organización civil les explicó muy claramente las implicaciones legales de ocultar un testamento durante décadas. Patricia Ramírez recibió las joyas y cuando las tasaron resultó que valían más de 2 millones de pesos, suficiente para pagar la universidad de sus 3 nietos y comprar una casa modesta lejos de la zona peligrosa donde vivía. Yo recibí mi liquidación, 120,000 pesos, que eran más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Pero lo más importante no fue el dinero ni las joyas, ni siquiera la justicia poética de ver a los Mendoza humillados en el periódico cuando la historia salió publicada. Lo más importante fue lo que descubrí sobre mí misma en ese sótano oscuro y húmedo. Descubrí que los susurros en las paredes no eran fantasmas ni locura. Eran la voz de mi propia conciencia, recordándome que yo valía más que el trato que recibía, que mi dignidad no estaba en venta sin importar cuánto me ofrecieran, que hacer lo correcto, aunque te cueste, es la única forma de mirarte al espejo sin sentir vergüenza. Durante 23 años me habían tratado como si fuera invisible, como si mis manos solo existieran para limpiar su mugre y mis ojos solo para bajar la mirada.
Pero en ese sótano abandonado donde me obligaron a dormir, aprendí que a veces Dios te pone en el lugar más bajo, no para humillarte, sino para que encuentres tesoros que nadie más puede ver. Tesoros que no son de oro ni plata, sino de valor propio y dignidad recuperada. Ahora tengo 43 años y ya no trabajo como empleada doméstica. Con mi liquidación renté un cuartito pequeño pero mío, solo mío, con ventanas que dan a la calle y luz del sol que entra todas las mañanas. Trabajo en una lavandería donde me pagan el salario mínimo pero con prestaciones de ley y me tratan con respeto básico de ser humano. No es mucho, pero es honesto y es suficiente. Patricia Ramírez y yo nos hicimos amigas. Nos vemos cada mes para tomar café y ella me cuenta de sus nietos, que ahora estudian en buenas escuelas. Me dice que yo les cambié la vida, pero la verdad es que ellos también cambiaron la mía, porque me enseñaron que la familia no siempre es sangre. A veces es la gente que aparece en tu vida cuando más oscuro está todo, y te recuerda que la luz existe. Y tú que estás escuchando esta historia hasta el final, tú que me regalaste estos minutos de tu tiempo, que es lo más valioso que tienes, quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón. No importa en qué sótano oscuro te tenga la vida ahora mismo, no importa cuánto te duela o cuánto te hayan hecho sentir que no vales nada. Siempre hay susurros en las paredes esperando que los escuches. Esos susurros son tu propia voz interior, recordándote quién eres de verdad cuando nadie te está viendo, recordándote que mereces dignidad y respeto y amor. Así que si esta historia te llegó al alma, si sentiste algo real mientras la escuchabas, te pido de corazón que te suscribas a este canal, porque aquí compartimos historias de gente común que hace cosas extraordinarias, gente que encuentra luz en lugares oscuros. Y por favor cuéntame en los comentarios tu propia historia. Cuéntame de tus sótanos y tus tesoros escondidos. Cuéntame qué susurros has escuchado tú en tus paredes, porque tu historia importa tanto como la mía, y este espacio es para todos los que seguimos creyendo que la bondad existe, incluso cuando el mundo trata de convencernos de lo contrario. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, y recuerda que nunca estás tan abajo que no puedas levantarte si decides hacerlo.